hermanos, es de mucha alegría el saber que hace 1 año y 4 meses, por ahí así, llegué aquí a esta iglesia, estaba cerrada esta pared, y nos reunimos aquí, exactamente como dijo Pastor, 12 hombres, en unas mesas que se pusieron aquí. Y de verlos ahora, me voy a quitar la mascarilla, se me ha olvidado. Y de verlos ahora, de verdad, me emociona y de agradecimiento a Dios por lo que Dios está haciendo. Le dije al pastor, dice, se reunieron 60 mujeres, le dije, yo creo que lo superamos. Dice, no, siempre nos reunimos 25. Yo creo que ya estamos por ahí. Hermanos, yo prácticamente me baso solamente en la lectura del libro y oro a Dios para que lo que estemos hablando, lo que estemos leyendo en esta lectura de este libro, del capítulo 1, se nos quede en nuestro corazón. Si lo leyeron, se van a aclarar más. Si no, pongan mucha atención, porque a mí me quebrantó mucho. Les muestro nada más, ya hemos orado, pero solo esto, el ver a este hombre orando me ministró mucho. Y yo dije que sea una meta para mi vida, que mis hijos siempre me vean como ese hombre que está ahí. Un hombre que ora, pero que cuando se levanta, sea lleno de la misericordia y del amor de Dios. Porque al leer el libro también me estuvo tocando mi corazón. Capítulo 1, ministerio sacerdotal. Ya hemos orado. Ministerio sacerdotal, hermanos. Los cristianos somos llamados a hacer muchas cosas mientras seguimos a Dios y mientras vivimos y estudiamos su santa palabra. Pero, hermanos, hay 2 deberes en nuestra vida que deben destacar en nosotros. Cuando se le preguntó a Jesús sobre la mayor responsabilidad, qué es lo que sus seguidores tenían que hacer, él no dudó en contestarles y en responderles que la mayor cosa que los hombres tienen que hacer es afirmar el amor y el servicio hacia Dios, que son las primeras cosas. Que con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, debemos amar a Dios que nos creó y nos redimió. Se nos ha repetido muchas veces esto durante nuestro caminar como cristianos, pero muchas veces nos cuesta vivirlo. Cristo nos llama a amar a nuestro prójimo, es decir, hermanos, con cualquiera que se cruce nuestro camino debemos amarlo. Amar a nuestro prójimo se nos dificulta por causa de la enorme capacidad que tenemos de buscar nuestros propios intereses. Amar a nuestro prójimo demanda algo más que solo sentimientos vagos para amar a nuestros propios vecinos. Con el tiempo de la lectura he mirado a todos mis vecinos y digo, ¿cómo he sido yo con cada uno de ellos? Puedes examinarte a ti mismo y decir, ¿cómo he sido yo con mis vecinos? Algunos de tus vecinos a lo mejor no conocen ni tu nombre, no saben ni quién eres, ni de dónde eres, ni qué haces. Y mucho menos muchos de nuestros vecinos no saben que somos cristianos. A menudo la mejor manera en la que podemos mostrar es supliendo las necesidades de las personas a través de servirles y ministrarles. ¿Cómo les vamos a servir? Hay muchísimas maneras en que podemos servirles y que podemos ministrarles. Fíjense lo que nos dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Para eso debemos usar la libertad con la que Cristo nos hizo libres, para servirnos los unos a los otros. Y la pregunta que nos debemos hacer como esposos y como padres cristianos, porque la mayoría de aquí somos esposos o padres y además hermanos también, hijos, y aquí esto nos va a ministrar. ¿Cómo debemos responder cuando nuestro hijo adolescente acaba de saltar a los anales de la historia con sus sinsentidos y su comportamiento pecaminoso? Yo como padre veo a mis hijos y digo, Señor, apártalos del pecado, porque uno como padre se da cuenta cuando su hijo está en pecado. ¿Cómo debemos de responder cuando decepcionamos a nuestras esposas? Yo he sido el primero que he decepcionado a mi esposa. Cuando el pastor estaba hablando de que debemos de ser esos hombres que su mujer, su esposa, pueda tener la confianza de que hay un hombre en la casa, empezó a recordar muchas cosas. Cuando el pastor empezó a decir aquí que desde pequeño se hace un hombre, es verdad, desde pequeños me empezaron a hacer a mí a trabajar, hombre, a los 7 años, venga, a trabajar.
y desde muy temprano haciendo las cosas. Pero, ¿cómo vamos a responder cuando realmente nosotros decepcionamos a nuestra esposa? ¿Cómo debemos ayudar a nuestras familias cuando están pasando momentos difíciles? ¿Qué tipo de ministerio es el que deberíamos tener en nuestros hogares? ¿Qué ministerio es el que vamos a tener ahí? Y de eso se trata esta reunión, el ministerio sacerdotal. Para apoyar la conclusión final de lo que se trata este libro, de que un hombre debe servir como sacerdote en su casa, debemos comenzar con la idea de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Todo ministerio. El que se haga en la iglesia, el que se haga en tu casa, debe ser con ese enfoque de ministerio sacerdotal, de carácter sacerdotal. Cuando hablamos de ministerio nos referimos no solo al trabajo que hace un pastor, sino a todas las relaciones entre todos los cristianos, incluyendo cosas como consejería, enseñanza, oración, reprensión, motivación. Todas estas cosas se hacen entre nosotros. Esto también lo hacemos entre la familia. A las 6 de la mañana yo estaba hablando con mi esposa, estábamos compartiendo muchas cosas tan bonitas de lo que Dios estaba haciendo desde que empezamos a congregarnos aquí. Hermanos, hemos estado creciendo desde que nos hemos empezado a congregar aquí. ¿Cómo es posible que durante muchos años hemos estado en un lugar donde realmente yo era vago para orar, para estudiar, hasta para ayunar? A veces decimos que lo hacíamos, pero lo hacíamos con motivaciones equivocadas. Lo hablo por mí. Primer argumento, hermanos, que vamos a ver, porque de esto vamos a ver 4 argumentos para probar la idea de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. 4 argumentos que en este libro, en el primer capítulo, los estamos mirando. Primeramente, la presuposición. Una presuposición es para un argumento lo que un cimiento es para una casa. Fíjense lo que dice esta canción. El hombre sabio sobre la roca su casa construyó, el hombre necio sobre la arena la levantó. Así como la roca es el cimiento de la casa del sabio, una buena presuposición es el fundamento de cualquier argumento bien construido. La presuposición que vamos a ver sobre la que se levanta el argumento de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal es simplemente esta. Pongamos mucha atención. El oficio principal de Cristo es su oficio sacerdotal. Ese es el oficio principal de nuestro Señor Jesucristo. Según las Escrituras, Cristo ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey. Él es el profeta como Moisés, el sacerdote según el orden de Melquisedec y el hijo real de David como rey. Hermoso. De David tenía que salir ese rey, como nos muestran las Escrituras. Cada uno de estos oficios es esencial para saber quién es Cristo y lo que vino a hacer. Sin embargo, hermanos, su oficio sacerdotal es el más básico de todos. Esto es cierto, en primer lugar, debido al propósito salvador de Cristo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Hermano, para juzgar al mundo habría sido suficiente que Cristo fuera un profeta para decirnos lo que debíamos haber hecho, y un rey para condenarnos por no haberlo hecho. Pero lo más glorioso aquí, que Jesucristo es nuestro rey y lo hizo nuestro sacerdote, y es para salvar al mundo que tuvo que servir como sacerdote, para ofrecer un sacrificio en nuestro lugar. Deberíamos tener mucha confianza de saber que Jesús es rey y sacerdote, uniendo estos dos oficios. Si Jesús fuera solo un rey, podríamos vivir con temor de su justo juicio. Una predicación que escuché de R.C. Sproul dice: el que a mí viene no lo echo fuera, dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando una persona anteriormente se acercaba a un rey, si no se le era invitado, era asesinado. Pero el Señor nos dice a nosotros: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque en ese trono está un rey, pero también un sacerdote. Asimismo, hermanos, quiero compartirles que la buena noticia es que Él es el Rey justo que gobierna sobre su pueblo. Es también el sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo
como su sacrificio expiatorio y permanece como su mediador ante el Padre. Mateo 20:28 nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre esos muchos estamos nosotros. Entre esos muchos estamos nosotros. El sacrificio de Cristo, su obra esencial y la razón suprema por la que vino a la tierra fue la obra sacerdotal. La obra sacerdotal de Cristo también brilla a través de su necesaria encarnación, como lo dice en Hebreos 2:17, y dice así: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Misericordioso y fiel sumo sacerdote. Un ángel podría haber sido un profeta y Dios es nuestro rey, pero era un hombre el que tenía que ser sacerdote para la raza humana, ya que solo un hombre podía ofrecer el sacrificio necesario en nombre de sus semejantes. Además, hermanos, vemos evidencia del sacerdocio de Cristo en su peculiar presencia en la iglesia. Apocalipsis 1:13 nos dice: y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta gloriosa visión que vemos aquí de la majestad de Cristo lo presenta como un sacerdote. Los 7 candeleros de oro son sus iglesias, evocando al templo en donde el Señor exaltado camina con vestimentas como las de un sacerdote. Segundo argumento, hermanos, la prueba. Ya vimos la presuposición. Ahora vamos a ver la prueba. Sabemos por las Escrituras que todo ministerio cristiano debe ser llevado a cabo en el nombre de Cristo y en el contexto del cuerpo de Cristo. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hagáis o todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo servicio que nosotros hagamos, bien se nos ha dicho, ya sea en nuestro hogar, ya sea en el trabajo, en donde quiera que estemos, y sea en la iglesia, tiene que ser, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesús. La escritura que nos vamos a reforzar y hoy es esta, Romanos 12, del 4 al 8. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Como sacerdotes en nuestro hogar, estas cosas las debemos hacer como sacerdotes. Si nosotros tenemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, creo que les vamos a servir a ellos. El de servicio en servir, el que enseña, les vamos a enseñar a nuestros hijos. Les vamos a dedicar tiempo en la enseñanza. Les vamos a exhortar, sí, es verdad, también les vamos a exhortar. Les vamos a dar, es verdad, nosotros somos proveedores en nuestro hogar. Y de mucho más, hermanos, dirigirlos con diligencia, porque nuestros hijos desde pequeños tenemos que enseñarlos, pero llegan a una etapa de nuestra adolescencia donde tenemos que ser más fuertes en nuestra enseñanza, dedicándoles más tiempo a ellos, porque nuestros hijos son educados en una escuela donde se les enseña de todas las cosas, menos de la palabra de Dios. El que muestra misericordia con alegría. Hermanos, muchas veces hemos sido misericordiosos con nuestros hijos. Cuando yo he estado mirando esto, miré que en mis ocasiones, cuando he exhortado a mis hijos, hay veces que les he reñido, que les he hablado fuerte, que después me siento mal. Digo, ¿por qué tuve que hablarles tan fuerte? Pero tenemos que ser misericordiosos a la hora de enseñarles. Primera de Corintios 12:13 nos dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu.
Estas dos escrituras, mis hermanos, dejan en claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como parte de ese cuerpo se nos dan dones para ministrarnos los unos a los otros. Ya empezaremos en nuestra casa, pero entre la iglesia nos vamos a ayudar, nos vamos a ministrar unos a otros. Cuando servimos a otros en el ministerio, lo hacemos solo a través de nuestro Cristo resucitado como sacerdote y de acuerdo a su ley. Fíjense lo que nos dice Gálatas 6, del 1 al 2. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dos cosas importantes aquí que vemos: restaurarlo en un espíritu de mansedumbre y cumplir así la ley de Cristo. En otra parte, la Biblia llama al cuerpo de Cristo sacerdocio real. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 también nos lo dice así: pero vosotros sois linaje, nos recalca, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Apocalipsis 1:6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que me voy a mi trabajo, hermanos, cada mañana me voy meditando y orando al Señor y le digo: Dios, ayúdame a ser un ejemplo en mi trabajo. Ayúdame a dar gloria a ti en mi trabajo. Ayúdame, Señor. Porque, hermanos, todos los que hemos trabajado con mucha gente conflictiva, sabemos que en los momentos, si tú no estás preparado, si crees que te pegan en tu orgullo, si crees que los hermanos están pasando encima de ti, inmediatamente vas a querer defenderte. Pero allí nosotros, como hijos de Dios, actuaremos con mansedumbre y humildad y decir: Señor, lo hago para tu gloria. Como la iglesia ministra a hombres y mujeres de una manera que glorifica a Dios, conserva su identidad como sacerdocio santo. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Cuando la iglesia se enfoca en lo que agrada a los hombres, en lugar de lo que es un sacrificio aceptable a Dios, pierde su identidad dada por Dios. Debido a que el ministerio cristiano representa a Cristo, cuyo oficio fundamental es el de sacerdote, el objetivo supremo de nuestro servicio como cristianos debe ser redentor, así como el papel de un sacerdote es redentor. Y la Biblia, desde el principio hasta el final, está llena de sacerdotes, porque el tema principal de la Biblia es la redención de los pecadores. Desde la creación hasta la caída de Adán, los pactos del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo en la cruz y el comienzo de la iglesia, toda la Escritura se enfoca en la redención. Como nos dice en Primera de Pedro 3:18, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cada una de las partes de nuestro ministerio sacerdotal hacia los demás debe tomar en cuenta este contexto de redención, porque sin la redención de nuestro gran sumo sacerdote, todos pereceríamos de la misma manera. Gracias a que Él nos ha redimido, gracias a que Él ha pagado el precio para darnos la libertad y sacarnos de esa esclavitud en el pecado en el que nosotros nos encontrábamos. Tercer argumento, hermanos, la preposición nos ha ayudado como primer argumento. Todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal y es simplemente esta, que el oficio principal de Cristo es su oficio sacerdotal. Segundo que hemos estado mirando es la prueba, es que todo lo debemos hacer en el nombre de Cristo y en el contexto del cuerpo de Cristo. Y la tercera, el prejuicio. Aunque muchos cristianos no tendrán ningún problema con la idea de actuar de una manera sacerdotal y redentora hacia los pecadores, sin embargo, algunos podrían tener prejuicios contra ella. ¿Como cuáles?
Tal prejuicio representa una tendencia a reaccionar contra el espíritu de nuestros días con tanta fuerza que nos balanceamos hacia el extremo opuesto. ¿Y cuál es? Esta ha sido la era de la indulgencia cultural y el liberalismo, donde nadie es responsable de nada, especialmente cuando se trata de sus propias acciones, y todos son considerados víctimas. En nuestros días hemos visto la negación filosófica del pecado y la promoción de la autoestima con el valor humano y cualidad del carácter más importante. Hermanos, desde que yo me acuerdo, la embriaguez estuvo presente en mi niñez. Para mí era normal ver a mi padre beber y continué con ese hábito. Desde muy pequeño me escondía a solas para ponerme a beber. Hoy en día se dice que eso no es ningún pecado, ahora se dice que es una enfermedad, la adicción también, la desviación sexual, ya no son pecados, son enfermedades o problemas genéticos y a veces ya ni siquiera eso. Creo que muchos de nosotros hemos identificado estos pecados. Y es probable que el único pecado que queda ahora es quitarle la autoestima a la gente. Nuestra época ha sido una era de evangelicalismo, de un evangelio fácil, antinomianismo y ligereza hacia la iglesia local. Todo está contra la ley de Dios. La ley de Dios ha sido echada por la borda y vivir en pecado no parece contradecir la esencia de lo que significa ser cristiano o miembro de una iglesia. Gloria a Dios por esta iglesia donde siempre se nos está recordando nuestro pecado. Los que venimos el día jueves, yo no sé cómo salieron ustedes, pero todo el día que íbamos hablando, mi esposa y mis hijos, de lo fuerte que nos habló el Señor. Y como se dijo, no se habló para los que no vinieron, se habló para los que estuvimos aquí. Y hoy lo que se está diciendo, no puedas pensar, se está hablando para otra persona que no vino. Nosotros somos los que necesitamos este tema. En muchos sectores se han establecido una reacción violenta en contra de esta perspectiva, haciendo de esta era una en la que cualquiera puede expresar una opinión sin importar cuán indignante pueda ser. Muchos comentaristas critican sin piedad la indulgencia desenfrenada y el liberalismo, pero como cristianos debemos tener cuidado de reaccionar con tanta dureza al pecado y la falta de responsabilidad que olvidemos la compasión que como Cristo mostró a los pecadores. Debemos reaccionar con amabilidad en medio de nuestra ira justa. Cuando una persona ha pecado y que nosotros queramos ayudarle, tenemos que ir con misericordia. Porque la Biblia nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Hermanos, les voy a decir, una vez que yo caí en pecado, vinieron contra mí con todo. Me dejaron roto, pero no con misericordia. La palabra de Dios nos muestra que debemos hacerlo con misericordia. Debemos recordar que también fuimos hijos de ira y que Cristo nos salvó por gracia conforme a su voluntad soberana. Debemos retratar a los demás como lo haría Cristo, nuestro ejemplo sacerdotal. Cada vez que querramos nosotros hacerlo, mirar como lo hizo Cristo. Cuarto argumento, hermanos, hemos mirado la presuposición, la prueba, hemos mirado los prejuicios o el prejuicio. Ahora vamos a ver la práctica, que de este argumento nos vamos a basar en el tema de este capítulo. El corazón de cómo debemos ministrar de manera práctica se encuentra en Hebreos 4:14 al 5:3, un pasaje que se centra en lo que significa ser sacerdote. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas.
y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, por sí mismo, tanto como por el pueblo. Hay una cualidad que debemos de tener en cuenta al usar este pasaje. Nuestro ministerio, hermanos, debe basarse en el sacrificio una vez y para siempre de Cristo por los pecados como mediador sacerdotal. No debemos repetir el sacrificio de nuestro sumo sacerdote, sino que debemos personificar su espíritu. Con eso en mente y basados en el pasaje anterior, en lo que acabamos de leer, vamos a considerar 5 aspectos del ministerio sacerdotal. 5 aspectos que nos van a estar enseñando cómo tenemos que ser nosotros como sacerdotes. Encontrados en esta escritura, el primer aspecto es la meta del ministerio sacerdotal, que es constituido a favor de los hombres. El ministerio sacerdotal es a favor de los hombres. Si Dios no estuviera preocupado por el bienestar de los hombres, no habría creado el oficio de sacerdote. La meta del ministerio sacerdotal es hacer bien a las almas de los hombres. Para eso está el ministerio sacerdotal, para hacer bien a cada uno de nosotros. Es decir, los sacerdotes existen por el bien de los hombres. Y todo ministerio debe estar centrado en Dios, pero debe también tener como propósito humano. Todo lo que nosotros hacemos debe ser con el propósito para servir a Dios y con el propósito humano. El segundo aspecto, el enfoque del ministerio sacerdotal en las cosas que a Dios se refieren. El enfoque del ministerio sacerdotal es reconciliar a los hombres con Dios, corrigiendo su posición delante de Él. La relación del alma que nunca muere de una persona con el Dios eterno es una preocupación fundamental que debería elevarse por encima del bienestar físico o emocional. Esta preocupación reemplaza las relaciones interpersonales y se enfoca en la relación vertical de una persona con Dios. Nosotros nos vamos a dedicar hacia una relación vertical con Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer con la gente, ayudarlos a que miren a Dios, ayudarlos a que se enfoquen hacia Dios. Cuando nos acercamos a alguien como un miembro de la iglesia con la intención de involucrarnos en el ministerio cristiano, hermanos, la pregunta principal en nuestros corazones que debíamos de hacernos es: ¿cuál es la relación de esta persona con Dios y qué puedo hacer para mejorarla? Y hay 2 cosas importantes y 2 maneras de hacerlo. Si es incrédulo, debemos tratar de llevarlo a un conocimiento salvífico de Cristo. ¿Qué tanta tarea tenemos? La mayoría de mis compañeros en mi trabajo son incrédulos. Mi trabajo es llevarlos a un conocimiento salvífico de Cristo. ¿Cuánta tarea tengo en mi casa con mis hijos? Mi tarea es llevarlos a un conocimiento salvífico de Cristo como sacerdote de mi hogar. Si ya conoce a Cristo, deberíamos tratar de fortalecer su relación con Él. Ahora, ciertamente como sacerdotes, nosotros tenemos que tener esa relación con el Señor y esa relación que es fuerte, no una relación vaga, no una relación de orar, una oración bien de 2 minutos, de 3 minutos, no. Nuestras oraciones tienen que ser profundas. Si hay oraciones, uno que ora profundamente también tiene oraciones de 1 minuto, de 2 minutos, sí las tiene. Pero nuestras oraciones tienen que ser profundas con nuestro Dios. Tercer aspecto, mis hermanos, la preocupación del ministerio sacerdotal es por los pecados. La principal preocupación del ministerio sacerdotal es lidiar con el pecado que ha arruinado la relación de una persona con Dios. Hermanos, el pecado ha arruinado nuestra relación con Dios. Ciertamente, nuestro pastor también nos lo dice, que el pecado le lastimó, le arruinó la relación que tenía con el Señor. El pecado arruinó la relación que tenía Adán y Eva con Dios. El pecado arruina nuestra relación con Dios. Yo se los aseguro que la persona que habitualmente está viviendo que en un pecado no tiene ninguna relación con Dios. No la tiene. Que si yo cuando voy a orar medito, he tenido algún problema con mi esposa, he tenido un problema con mis hijos, algo que tengo que reconciliarme antes de ir a orar, porque sé que tiene que estar limpia mi vida para orar a Dios.
En el caso de nuestro Salvador, esto implica un sacrificio una vez para siempre por el pecado. En nuestro caso, simplemente debemos tratar de ayudar a las personas para ver su pecado y arrepentirse para que puedan ser cubiertos por la sangre de Cristo. Hermanos, el pecado, no los problemas emocionales o psicológicos, es el asunto clave para un sacerdote. Todo sacerdote se enfoca en el pecado. No, cualquier intento por ministrar a otros que no trate con el pecado queda corto de ser verdaderamente sacerdotal. Esto no significa que el ministerio cristiano no pueda abordar legítimamente las necesidades físicas o emocionales. Pero cuando el pecado es el problema, o al menos parte de él, el verdadero ministerio cristiano, tarde o temprano, tratará con ese pecado. Cuarto aspecto, el espíritu del ministerio sacerdotal puede obrar con benignidad. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra griega que en este contexto es traducida como benignidad. Está compuesta de dos palabras. Una es la palabra griega común para emoción o sentimiento, de lo cual obtenemos nuestras palabras pathos, que quiere decir pasión o compasión. La otra raíz es la palabra griega común para medida, de la cual derivamos nuestra palabra metro. Esta palabra entonces transmite la idea de moderación o autocontrol. Entonces, hermanos, benignidad literalmente significa lidiar con una pasión medida. El diccionario griego dice que la palabra griega ejercer moderación hacia los demás en emociones y pasiones. Cuando un amigo comete una ofensa, cuando uno de nuestros hijos comete un pecado, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar a ellos? Nuestra tendencia muchas veces cuando nos ofenden es a enojarnos. Esto no siempre es incorrecto. Ciertas ofensas deberían provocar una ira justa. En Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Y si quieren saber más de este versículo, escuchen la predicación, Tardos para la ira, del pastor Juanma. Aunque queremos enojarnos, debemos tratar con benignidad a nuestro amigo. Cuando nuestros hijos se han portado mal, nuestra tendencia como padres es a enojarnos, a avergonzarnos, decepcionarnos, sentirnos abochornados, todas estas reacciones emocionales. Como sacerdotes debemos medir nuestras respuestas emocionales para que no se derramen como un diluvio abrumador sobre ellos. La fuerza se encuentra en la benignidad, porque gobernar nuestras emociones requiere el ejercicio de autocontrol y sabiduría, porque Dios nos ha dado un espíritu, hermanos, nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Cuando nosotros querramos corregir a uno de nuestros hijos o a un hermano o ayudarlo, que sea con benignidad. El arrepentimiento nunca es algo fácil, pero no podemos agregar nuestra propia ira pecaminosa como un resultado adicional para la reconciliación de un pecador con Dios. Si alguien ha pecado, nuestro deber es acercarnos de la manera más conveniente para ayudarlo en lugar de obstaculizar su arrepentimiento. Nunca deberíamos permitirnos a nosotros mismos convertirnos en el problema, pues nuestro objetivo no es satisfacernos. En lugar de eso, hermanos, debemos actuar como mediadores para resolver el verdadero problema del pecado que separa a Dios del pecador. Eso es lo que nos tenía a nosotros separados. Esta fue la carga de Job cuando ofreció sacrificios en nombre de sus hijos. Job 1:5 lo registra. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Hermanos, notemos, Job no se preocupa por sí mismo, sino por la relación de sus hijos con Dios. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación cuando vayamos a corregir a alguien? Que sea la relación de ellos con Dios, que sea restaurada. Y quinto aspecto, la perspectiva del ministerio sacerdotal
con los ignorantes y extraviados. La Biblia presenta muchas formas potenciales de tratar el pecado, pero no todas son sacerdotales. Los pecadores no son enemigos que deben ser atacados, de quienes hay que defenderse o huir. No son personas inmundas a las que hay que evitar, así como tampoco buenas personas que simplemente cometieron un error. Su autoestima no se va a ver afectada ante la exhortación que se les haga. Un sacerdote simplemente debe tratar a los pecadores como personas ignorantes y extraviadas que necesitan ser instruidas y guiadas de regreso al camino correcto, como nos recuerda el texto en Hebreos. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo vemos a los pecadores a quienes debemos ministrar? ¿Es nuestra tendencia a evitarlos o tenemos una perspectiva redentora y sacerdotal que busca involucrarse con ellos? Si nos acercamos a ellos con un espíritu de humildad, como pecadores redimidos por gracia, guiándolos gentil y cuidadosamente a través de la palabra redentora de Dios, entonces estamos actuando como verdaderos sacerdotes, Hermanos, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Para aplicar lo que significa practicar un enfoque sacerdotal en el ministerio cristiano. Vamos a ver este ejemplo que impactó mi vida porque me vi identificado en este ejemplo. Es tarde en la noche y el padre está a punto de entrar en la habitación de su hijo para continuar lidiando con una discusión que había comenzado más temprano esa noche. Esta discusión comenzó cuando el padre descubrió el pecado de su hijo y se agravó cuando el hijo, caído en desgracia, se defendió ante su enojado, decepcionado y avergonzado padre. Intercambiaron palabras de enojo y a partir de ahí la conversación fue en declive. Mientras el padre se prepara para reanudar la discusión, se recuerda a sí mismo que no está tratando de juzgar a su hijo, sino de dirigirlo hacia Dios. El problema no es haber sido defraudado, sino el hecho de que su hijo haya pecado en contra de Dios. Golpea la puerta suavemente y espera una respuesta entre susurros y lentamente empuja la puerta para abrirla. Ni el padre ni el hijo saben exactamente qué decir mientras los dos están en silencio. Pero el padre comienza confesando su propio pecado de ira en la conversación inicial, silenciosamente, rogando por gracia para evitar volver a perder los estribos. Intenta mostrarle a su hijo el pecado que cometió en contra de ellos. Responde pacientemente una objeción tras otra e instruye pacientemente a su hijo de la palabra de Dios. En esta conversación, el padre reconoce sus propios problemas repetidamente para que su hijo no encuentre excusas en su padre por su pecado. El padre confiesa que ha dado un mal ejemplo muchas veces y que debería haber aprovechado más oportunidades para enseñar a su hijo. Mientras hace esto, está crucificando su deseo innato de defenderse y atacar a su hijo. La discusión termina no solo con las palabras "estás castigado", sino con un llamado al arrepentimiento y una súplica de que el adolescente hará las cosas bien con Dios. El padre aguarda en oración con la esperanza de que su hijo confiese su pecado y ore por limpieza en la sangre del gran sumo sacerdote. Este es un auténtico ministerio sacerdotal cristiano. Es lo que anhelo Dios. Estuve recordando algunas experiencias con mis hijos y dije, aquí me veo identificado. Si estamos luchando profundamente con la sensación de lo inmundos, débiles y pecaminosos que somos, o si estamos abrumados con cosas por las que apenas podemos perdonarnos, tenemos esperanza. Cristo siempre nos recibirá. Él es nuestro gran sumo sacerdote paciente que no evitará ni rechazará a nadie, quien está preocupado en restaurar nuestra relación con Dios. Él es un Salvador tal que su misma esencia e identidad fluyen para nuestra salvación. En Jesús, hermanos, el máximo Rey sacerdote, encontramos a un Dios que conoce nuestros pesares, que ha cargado con nuestro pecado y que gobierna sobre nosotros como nuestro Señor misericordioso. Nada debería impedirnos correr hacia los brazos de un Salvador así. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Oh, Dios mío, que esta palabra que hemos recibido, Señor, cada uno de nosotros, la podamos poner en práctica en nuestro hogar, con nuestra esposa,
con nuestros hijos, en la iglesia con todos nuestros hermanos, y en nuestro trabajo con nuestros compañeros, y en nuestro lugar donde vivimos con nuestros vecinos, con todo el mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.